Muy buenas a todos, queridos hermanos. Que Dios me los bendiga, mis amigos, a todo el canal y a todos los que les llegue este mensaje. La idea es poder hacer una subdivisión de lo que es la sanación interior de las 8 etapas de la vida. En esta enseñanza, en la cual también vamos a tener momentos de oración, me voy a basar en algo que justamente a mí me dio mucha curiosidad cuando comencé este camino. Es que la sanación interior empezó desde la psicología, ¿sí? Y justamente hoy en día cuando se habla de psicología, muchas personas se resisten, pero es normal. Es normal, la resistencia es parte del género humano. Justamente se resiste a algo que ya sabe que le va a hacer bien. Esto es como los niños cuando quieren comer el postre primero, pero se resisten a comer el alimento suculento y lo que les va a hacer bien. Y bueno, acá es lo mismo. Sabemos que la sanación interior, antes de que comience la renovación carismática, católica, que también la evangélica, que comenzaron juntas, antes de eso ya había comenzado la sanación interior basada en algunos libros. Por ejemplo, ahora voy a hablar de las 8 etapas, ¿sí? De la sanación interior, de las 8 etapas de la vida. Esto va a ser introductorio, por supuesto. Es la curación a través de las 8 etapas del desarrollo humano. Son 8 etapas que, bueno, hoy cambiaron muchísimo. Por ejemplo, está desde el nacimiento hasta los 2 años, desde la niñez, que es desde los 2 años hasta los 3 o 4, después la edad del juego de 3 a 5 años, la edad escolar de 6 a 12 años, la adolescencia de 12 a 18. Hoy la adolescencia se extendió hasta lo que ya estamos hablando de la adultez, por ejemplo. Hay actitudes de adolescencia que uno las puede tener a los 35, 40 años, y no es que esté mal, sino que tiene que ver con el sistema social, con lo que uno ve en las redes, en la televisión, pero estoy hablando de antes de que exista internet inclusive. Pero bueno, existe la adolescencia de los 12 a 18, el principio de la edad adulta de los 19 a 35, la edad adulta de los 36 a 65 y la vejez de los 66 años en adelante, que también podríamos decir que hay como 10, 12 etapas, porque también la calidad de vida ha aumentado, aunque mucho no se vea, pero ha aumentado. Antes la gente vivía mucho menos y hoy se extiende a más años. Bueno, en estas etapas, en cada etapa hay una crisis, hay una virtud y también hay un radio de relaciones afectivas, ¿sí? Y uno es, para comenzar el tema, uno es lo que hace, ¿sí? Uno es de acuerdo a sus comportamientos. Yo cómo me comporto, cómo hago las cosas hoy, tiene que ver con cómo viví las etapas de mi vida, mi infancia, lo que me faltó, lo que no me faltó, ausencias, la ausencia de un padre, la ausencia de una madre, y bueno, y todo ese tipo de situaciones que yo pude haber vivido, que están muy guardadas a veces en el inconsciente. Esto hace que a mí me haga vivir de cierta manera, que podemos decir de una manera no sana a veces, porque uno a veces no contesta sanamente, o más que nada en un estado de vida, cómo se siente uno internamente. Y estoy hablando de personas, incluyéndome, dentro de la iglesia, ¿sí? A veces uno no se siente contento a pesar de haber tenido un encuentro con el Señor. Uno no se siente pleno, uno no se siente feliz. Y he escuchado muchas frases por ahí que se dicen: el mejor psicólogo es Jesús. No, no. Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor.
Jesús es el Rey, Jesús es el que sana, el que libera, ¿sí? Él no es psicólogo. En todo caso, en toda la palabra, especialmente en Eclesiástico 38, está escrito sobre el don de curación en los médicos, ¿sí? Y cuando se habla de los médicos se habla también de la salud mental. La idea es que esto se tiene que enfocar desde las personas que nosotros ayudamos, atendemos, visitamos, les predicamos, tenemos que verlas como los ve Dios. Y ahí está el principio de la sanación de estas etapas, ¿no? Después hay otros modos, también hay otras, como han escuchado hablar de la sanación intergeneracional, sanación de las emociones, también hay sanaciones de recuerdos dolorosos que también está dentro de este plano, pero es importante saber que para empezar a hacer un proceso de desarrollo personal y de sanación interior, tenemos que saber cuáles son las cosas buenas que tenemos, las virtudes. No sé si alguna vez fuiste a algún encuentro y todo lo hermoso que hay en un retiro espiritual, por ejemplo, en una misa donde se habla mucho de la sanación interior, física, en las cruzadas, por ejemplo, también que se habla de la liberación, y se habla generalmente de lo malo. Pero no está mal que se hable de lo malo, está bien. Son modismos, son también carismas, ¿sí? Hablar del maligno, hablar del demonio, de cómo obra, ¿sí? Hablar de las estrategias, de la astucia que tiene el demonio para obrar, que vino para robar, para matar y bla, 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 y todas estas cosas que nosotros conocemos, muchos conocen de lo que están escuchando y capaz que no, pero qué importante es empezar la sanación interior de esto que yo estoy hablando, de las etapas específicamente, que tiene que ver con ver lo bueno. Primero ver qué es lo bueno que tengo. ¿Cuáles son las virtudes que vos podés destacar hoy, mi hermano? Como lo dijo el apóstol San Pablo en la carta a los Filipos, por ejemplo, que dice, sean como yo. Él está reconociendo algo bueno en él, ¿sí? En Gálatas 2:20, por ejemplo, hay una parte que él dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Hay un reconocimiento que no es de santurronería, es un realismo. Él siente que Cristo está en él, él siente que la verdad está en él, que el amor de Dios está en él, como también reconoce sus debilidades. Eso lo vemos en la 2 de Corintios, por ejemplo, cuando él siente que hay un aguijón de parte de Satanás y que Dios le dice, te basta mi gracia, y bueno, y están en un solo hombre como él reconoce sus cosas buenas y sus falencias. Bueno, vamos a empezar a reconocer lo bueno. ¿Cuáles son tus virtudes, hermano? Ahí voy a empezar con un texto que es Jueces, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Dice, el ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Su hijo, Gedeón, estaba moliendo trigo en el lagar para ocultárselo a los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Perdón, Señor, le respondió Gedeón, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían, el Señor nos hizo subir de Egipto, pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián? El Señor se volvió hacia él y le dice, ve y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envío. Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven en la casa de mi padre? Bien, palabra de Dios.
Gedeón ha hecho grandes proezas, fue uno de los grandes caudillos. En Jueces vemos que están los caudillos, grandes hombres de Dios, antes de que empiecen a aparecer los reyes, que eso está en Samuel. Qué importante saber que Dios empieza viendo lo que vas a llegar a ser. ¿Sí? Hay una canción que dice, y ser lo que deba ser. ¿Sí? ¿Y qué es lo que deba ser? Y lo que el Señor, ¿cómo te ve el Señor? Te dice, levántate, joven guerrera, levántate, joven guerrero. Ella te ve como guerrero, ya te ve como madre, como padre, como familia. Él no es que tiene un destino. No creemos en el destino los católicos, creemos en el plan de Dios, que son dos cosas muy diferentes, son dos cosas muy diferentes. Donde uno puede tomar decisiones, el Señor te ve bien, el Señor te ve con virtudes, te ve amoroso, te ve feliz. Él tiene un plan, y en ese plan Él tiene también no solo un plan para hacerte feliz a vos, sino que esa felicidad haga que a otros puedas hacer feliz, a otros puedas levantar. Por eso es el caso de Gedeón. ¿Sí? El mundo está tan mal, hay cosas tan malas, tan difíciles que se están viviendo, que hoy Dios se le aparece a los pequeños, a un pequeño que le dice, levantate pequeño guerrero, soy el peor, soy del clan más bajo, es como Jesús, de los Anahuín, de donde no podía venir el Salvador, es donde vino el Salvador. Bueno, de ahí de donde vos sentís que no puede venir nada, que no pueden hacer nada bueno, que de tu vida no podés hacer nada bueno, es donde el Señor dice, levantate pequeña guerrera, levantate niña de mis ojos, levantate hijo mío, levantate, porque yo ya tengo pensado lo que voy a hacer, voy a romper con todas las estructuras del maligno, de los madianitas, de todos los madianitas, le podemos interpretar todo lo que está pasando en el mundo. Voy a ayudarte a que con la felicidad que yo te voy a regalar, vos hagas feliz a otros. ¿Sí? Entonces así se empieza la sanación. Pero es empezar así como hizo Gedeón, reconocer que soy pequeño, por ejemplo, que vengo del clan más pequeño, del lugar donde no me dan valor, donde me pasaron cosas, y ahí es donde viene lo que yo hablaba de lo terapéutico, ¿no? Dios va a obrar en la medida que yo muestre mi verdad. Cuando yo muestro mi verdad de lo que me pasa, de sentirme pequeño, de sentir que no puedo, es ahí donde el Señor empieza a responder y empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a salvar lo que estaba perdido. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Esta es la introducción que te quiero dar de las 8 etapas del desarrollo humano, como fue creciendo Jesús, por ejemplo, que dice en Lucas 2:52, que dice que en sabiduría, en edad y en gracia, Él iba madurando y creciendo. ¿Sí? Lo mismo quiere decirte a vos, que vas a crecer en sabiduría, en edad y en gracia. ¿Sí? Así que yo te deseo la paz, te deseo todo el bienestar y la serenidad que el Señor te quiere dar, y que empieces orando por estas etapas que Dios quiere ir sanando, que le digas, Señor, prepara mi corazón para lo que quieras hacer. Así como llamaste a Gedeón, yo acepto este llamado, pero me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y después ahí vamos a ver qué es lo que el Señor quiere revelar a través de estas etapas, que estas 8 etapas justamente fueron escritas por un psicólogo. Y a partir de ahí fue donde empezó la sanación interior. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y nos vemos hasta el próximo vídeo, hermano y hermana y querida comunidad. Los quiero y los bendigo.